Teníamos la tarea de formar los grupos y de Sí, elegir un tema para el trabajo práctico, creo que fue. perfecto. ¿Hicieron? Yo, por ejemplo, yo tengo mi grupo, profe, pero mi compañera trabaja y por eso todavía no pudimos coordinar el tema. Pero sí ya hemos avanzado en esto. ¿Ya tienen temas, Francis? Todavía no, profe, porque va a venir el fin de semana mi compañera en casa. Ah, bueno. Ana Jiménez no tiene grupo. ¿Alguien que le esté faltando integrante o alguien que quiera trabajar con Ana? Andrea Leticia Hay, tampoco, Rosana Rodríguez tampoco. hay muchos todavía sin grupo, profe, porque dice que la mayoría trabajamos y no podemos coordinar. Ujú. Y tenemos que seguir las tareas en la plataforma que tenemos que cumplir y todo eso se nos encima. Creo que el fin de semana los compañeros estarían trabajando en este tema. Ya. Rosana me pregunta de cuántas personas tendrían que estar en el grupo. Contéstenle, por favor, ahí Luis Carlos parece que le respondió. Ya, ahora les voy a pasar. Bueno, ahí se integró al grupo Jacinta Elena Flores. Ella es psicóloga clínica y es mi auxiliar. Entonces, hoy se incorpora a las clases. Hola, Elena. Elena, ¿estás ahí? Me parece que no me escucha. Pueden ser, pueden hacer de a uno o de a dos porque me dijeron que no son muchos en el grupo. Entonces, me gustaría que manden ustedes su propuesta de tema y cuál es el enfoque que le van a dar. Entonces, vamos a poder... Sí, Julieta. Profe, ¿le puedes dar tu correo electrónico a las compañeras? Porque hay personas que ya tienen las propuestas y te quieren enviar, dicen. ¿Cómo no? Es a López, con Z, por supuesto, a López arroba fil.una.pi. ¿Podría repetir, profe? Sí, a López, así mismo, Andrea, a López arroba fil, fil punto una punto pi, py. Bueno, para dar mi clase de hoy, yo necesito saber qué saben ustedes de la neuroanatomía y la neurofisiología. ¿Qué dieron en biología y qué dieron en psiconeuroinmunoendocrinología? Biología tuvimos en el primer año, profe. Y Biología primero, sí. ¿Qué les psico en enseñaron? endocrinología tenemos ahora recién. Sí. ¿Y qué le dieron en biología? En biología estudiamos la conducta del ser humano, pero desde la óptica ¿Desde la? del cerebro, del estudio del cerebro, Sí, de la actividad cerebral estrictamente y de cómo eso impacta en la conducta del ser humano. O sea, ese era el enfoque que teníamos en biología. ya. ¿Saben, por ejemplo, lo que son las células cerebrales?
¿sí? ¿Cuáles son las células cerebrales? ¿Cuántas clases de células tenemos en el cerebro? Serían las neuronas serían, profe. Esas son unas. ¿Y las otras? Hay dos clases de células en el cerebro. ¿En qué se diferencian los sistemas de los aparatos dentro del cuerpo? No, Aida, esos son productos de las estructuras cerebrales. Esos son productos de las dendritas, de las neuronas, son los neurotransmisores. Yo necesito saber cuántos saben ustedes, porque si no, no van a entender muchas cosas cuando estamos hablando de las estructuras cerebrales. Necesitamos un repaso, profe, realmente. ¿Perdón? Necesitamos un repaso, digo, para introducirnos de nuevo al tema, al menos lo que tuvimos con la profesora Joana. No estamos todos los compañeros y el primer año en un mismo grupo. Ajá. Entonces sería bueno, profe, que nos dieran una introducción. Bueno, vamos entonces hoy a dar neuroanatomía y neurofisiología. Ustedes vayan preguntando lo que necesiten aclarar. En el cerebro tenemos, o sea, el sistema nervioso. No me contestaron eso. ¿En qué se diferencia un sistema de un aparato? No sabemos. Un sistema está compuesto por el mismo tipo de células. Un aparato está compuesto por varios órganos que están compuestos a su vez por células diferentes. Entonces, el sistema nervioso tiene como su unidad de origen a la neurona. Esta neurona es uno de los tipos de células del sistema nervioso. En el otro lado encontramos las glías. G-L-I con tilde A-S, glías. Las glías se subdividen en dos, las neuroglias y las microglias. Las neuroglias son las células que nutren y dan sostén a las neuronas. Y las microglias son glías que se encargan de retirar los desechos del sistema nervioso para ir sacando fuera del cuerpo. O sea, sacan fuera del sistema nervioso y de ahí se saca al exterior. Entonces, tenemos dos clases de células, las neuronas y las glías. Las glías, a su vez, se dividen en neuroglias y microglias. Tenemos entonces las neuronas y las glías. Neuroglias. ¿Se lee ahí? Brilla un poquito la pizarra, profe. ¿Perdón? Brilla la pizarra un chiqui, profe. A ver cómo puede. Si apago la luz, pues va a estar muy oscuro. Ahí.
ahí. Más o menos, profe. ¿Puedes enderezar un poco más? Ahí mismo, profe. Ahí, perfecto está. Ahí, bueno, si se cae, vamos a volver a ponerlo más seguro. Bueno, entonces nosotros tenemos las neuronas, que son las células nerviosas por excelencia. Tenemos las glías, las neuroglias y las microglias. Las neuroglias se encargan de sostener y de nutrir a las neuronas. Y las microglias son células que se encargan de retirar todos los desechos del cerebro y expulsar fuera del sistema, para que eso se vaya excretando al exterior del cuerpo. Las neuronas son las células de origen, son las nerviosas por excelencia. Las neuronas son las células que se encargan de darle una respuesta a los estímulos que nosotros recibimos en el sistema nervioso central. Hasta acá todo. Vayan tomando nota, después yo les voy a pasar el esquema. El sistema nervioso, disculpen la letra, pero estoy muy mal ubicado. El sistema nervioso se divide en dos. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, se divide en encéfalo, y médula. Y el sistema nervioso periférico se divide en el sistema somático, y el sistema vegetativo. A su vez, el sistema somático se divide en nervios craneales y nervios espinales. ¿Sí? Y todavía no llegué, esperamos un ratito. Entonces, el autónomo es el vegetativo. Entonces, este se divide en simpático y parasimpático. El vegetativo o autónomo. ¿Copiaron eso? Sí, profe. Bueno, el sistema nervioso entonces se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se subdivide en el encéfalo y la médula espinal.
El sistema nervioso periférico se divide en el somático y en el vegetativo o autónomo. El somático se subdivide en los nervios craneales y los nervios espinales. Y el sistema vegetativo se divide en simpático y parasimpático. El somático son nervios que los craneales son 12 pares de nervios y los espinales son todos los nervios que salen de la columna vertebral. El sistema autónomo o vegetativo es el sistema involuntario, no está bajo nuestra voluntad. Y uno es el simpático, que activa, y el parasimpático es su opuesto, que relaja. El sistema nervioso, ¿por qué se llama sistema? Sistema nervioso. El sistema nervioso está recubierto por una capa de tres capas que no se abre en ningún lado y se llama meninges, y la parte de afuera es la dura madre, la del medio es la aracnoides y la de abajo se llama pía madre. Esa meninges, esa membrana, no se abre en todo el sistema. Y el sistema nervioso central se compone del encéfalo, que es el cerebro propiamente dicho, que está otra vez dividido en dos masas. Una masa a la derecha y una masa a la izquierda. Se llaman hemisferios cerebrales. Cada uno de esos hemisferios están unidos entre sí por un cuerpo blanco de tipo fibroso que se llama el cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso es el encargado de conectar ambos hemisferios de manera que uno se coordine con el otro. Y en la médula espinal tenemos todo lo que son los nervios que salen del cerebro y de la médula espinal. Si nosotros vemos en un corte transversal, queda más o menos de esta manera nuestro cerebro. A esto se le llama reptiliano. Acá adentro está el sistema límbico. Límbico quiere decir limítrofe, límite. Y toda esta parte de afuera se llama neocórtex. El reptiliano es el asiento de del control de todas las funciones vegetativas de nuestro cuerpo. Y es la parte más antigua de nuestro cerebro y se llama reptiliano porque nosotros compartimos esa parte del cerebro
tenemos igual a todos los reptiles y es lo que va a controlar latido cardíaco, respiración, el ritmo respiratorio, la temperatura del cuerpo, todo eso está en el reptiliano. Mientras que en el sistema límbico es el cerebro emocional. Entonces, en nuestro sistema límbico se encuentran todas las emociones. Nosotros trabajamos con este sistema límbico. Y el neocórtex es la parte de afuera, que es la parte nerviosa que razona, que piensa, que habla, que entiende lo que se habla, que formula las respuestas, que interpreta lo que se ve, interpreta lo que se oye. Todo está en la parte de afuera, en el neocórtex. Esta es la zona prefrontal. En la zona prefrontal está el centro del pensamiento, del lenguaje, tanto expresivo como comprensivo. Después tenemos el lóbulo. Esta parte sería el lóbulo occipital. Por fuera estamos hablando. Por debajo está el reptiliano y por fuera está el lóbulo occipital, que es el centro de la visión. En esta parte tenemos otra zona, otro centro, que es el centro del movimiento y se llama lóbulo parietal. Y después tenemos el lóbulo temporal, que es el lóbulo que dirige todo lo que es audición. Y esta parte es la frontal. La frontal es la primera parte del cerebro que recibe toda la información, digamos, química cuando comienza a intoxicarse el cerebro. Tenemos entonces el reptiliano, el límbico y el neocórtex. Estos tres componen lo que se llama el cerebro triuno, que habrán dado en psiconeuro. Y sigue una teoría que van a encontrar ustedes como cerebro triuno. Ahora, si nosotros este mismo cerebro vamos a dividir. Esto es el sistema nervioso central. Tenemos el encéfalo y tenemos el cordón medular. El cordón medular se encuentra alojado dentro de lo que conocemos como columna vertebral. Y el encéfalo se encuentra dentro de una cavidad ósea que se llama cráneo. El cráneo es un hueso muy particular porque está conformado por huesos planos y por articulaciones dentadas. ¿Qué quiere decir eso? Que las articulaciones las articulaciones del cráneo son de esta forma y son pedazos grandes.
Por eso es que cuando se van a hacer cirugías neurocirugías, se usan taladros, serruchos, todas esas cosas, porque se tienen que ir perforando eso. La articulación del cráneo no existe, solamente una articulación móvil tiene, y es el ATM, que es donde se une la mandíbula inferior con la mandíbula superior. Es la única articulación del cráneo que se mueve. Todo el resto está fijo. La columna vertebral es la primera en recibir los estímulos y es el primer filtro que va a dejar pasar los estímulos hacia arriba. Cuando ese estímulo puede ser del exterior o puede ser del interior de nuestro cuerpo. Cuando ese estímulo llega hasta el cordón, acá se le da la respuesta, y la respuesta se le da a partir del cordón medular sin haber pasado a la parte del encéfalo. Se dice que acá hay un alto reflejo. El alto reflejo es la respuesta que le da inmediatamente el cordón al estímulo. Ejemplo, nosotros tocamos algo caliente y retiramos inmediatamente la mano. Después de retirar, nosotros nos percatamos que el objeto que tocamos estaba caliente. No es que porque nos percatamos retiramos nuestra mano. El ser humano nace con muchísimos reflejos, más de 400, pero en la edad adulta, a medida que el niño va adquiriendo habilidades para manejarse en el mundo, comienza a perder los reflejos. Y a una edad adulta solamente permanecen 2 reflejos. La pálpebral, que es la que nos hace cerrar los ojos cuando estamos en la oscuridad y de repente se prende una luz, y la rotular, que es la de la rodilla, que siempre golpean los médicos con un martillito para ver si tenemos reflejo. Entonces, esta respuesta que se le da al estímulo sin que sea interpretado en el encéfalo se llama alto reflejo. Y a este camino que hace el estímulo para llegar hasta el cordón y de vuelta el cordón le da una respuesta, se le llama arco reflejo. No confundan. El alto reflejo es lo que se da como respuesta. Y el arco reflejo es el camino de venida del estímulo y de darle la respuesta. ¿Vamos claro hasta ahí? Profe, ¿podrías repetir otra vez lo que dijiste de arco reflejo? Porque a mí me salió entrecortado. Sí. El arco reflejo se llama al trayecto entre el estímulo, llega al cordón y del cordón se le da la respuesta. De la médula espinal sale la respuesta. No necesitó llegar hasta el encéfalo. A ese trayecto de ida y vuelta se le llama arco reflejo.
¿Está bien? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo es que llegan los estímulos hasta el cordón? Sandra Romero, ¿vos me podés decir cómo llegan los estímulos hasta el cordón? Susan Flores, Profe, por medio del arco reflejo. sí, pero ¿cómo crees vos que llega algo que está fuera de nuestro cuerpo y de una naturaleza diferente? ¿Cómo? Por los estímulos, profe, sería. Sí, los estímulos son energías. Los estímulos son energías que afectan a qué de nuestro cuerpo. Puede ser a los nervios. Sí, pero para que llegue a los nervios tiene que haber algo que medie. Los sentidos, profe. Sí, los sentidos. ¿Y los sentidos de qué están hechos? Y creo que son todas terminaciones nerviosas, profe. Sí, pero hay algo específico. Por ejemplo, se prende una luz. ¿Cómo yo percibo que se prendió la luz? Por el oído, por el tacto. Por los ojos. Por los sentidos, profe. Sí, pero por los Por ojos, medio de la vista. ¿verdad? Si se prende una luz, yo percibo por los ojos. Si es un ruido, voy a percibir por el oído. Si me quema algo, voy a percibir por el tacto. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Y qué es lo que hay ahí que hace que yo perciba? Puede ser las Un neuronas, reflejo, profe. profe. No, Puede ser los nervios, profe. no, los nervios son los que van a llevar ese estímulo. ¿Por qué yo siento algo? No, Sara. Ese es el nivel que voy a sentir. Pero ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo siento? ¿Cómo yo percibo algo? Por medio de los reflejos, ¿no serían? No. Las conductas reflejas son conductas que no pasan por el sistema nervioso central. Son conductas automáticas que reciben una interpretación acá y ya se le da la respuesta. Por los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales son los que reciben esa energía. ¿Y qué hacen los receptores para que se le pueda transmitir a los nervios? ¿Cómo creen ustedes? Ustedes en este momento están viendo esta pizarra. Esta pizarra ustedes interpretan en su cerebro. Interpretan lo que es. ¿Por qué? Porque ustedes están mirando. Es un estímulo visual. A esa pizarra se le llama estímulo distal. ¿Por qué? Porque está lejos de ustedes, está distante. Esta pizarra, así como está, no puede entrar en nuestra cabeza. Entonces, se convierte en una energía visual. Esta pizarra llega a los receptores visuales de cada uno de nosotros. Nuestros receptores
hacen lo que se llama una transducción. ¿Qué es la transducción? Ven acá si escribo. Tipo que Sí, profe, se ve. La transducción consiste como en una traducción que nosotros haríamos a otro idioma, pero que se da desde una energía a otra energía. O sea, esta traducción consiste en este estímulo distal llega este es nuestro ojo. Acá están los receptores. Llega un objeto hasta nuestro receptor visual. Estos receptores van a captar el estímulo y van a traducir a un lenguaje que nuestro cuerpo va a entender. Entonces, es transmitido hasta el centro óptico que está en esta zona. En toda esta parte occipital por fuera de nuestro encéfalo. Acá, cuando llegó acá, a esta zona, el estímulo, allí recién nosotros interpretamos lo que estamos viendo. No cuando llega acá, sino cuando llega acá. Entonces ya no es un autorreflejo. La percepción es un proceso interpretativo. Yo tengo que interpretar un estímulo para que se produzca la percepción. El sentir algo, el captar algo, un estímulo, ya sea de dentro de nuestro cuerpo o de fuera, se llama sensación. Y la percepción es ese proceso o ese resultado que se da cuando el estímulo fue interpretado en un área de nuestro occipital, si es que es visual. Ahora, estos nervios se van entrecruzando. Por eso es que nuestro lado izquierdo, nuestro hemisferio izquierdo, es el que maneja el lado derecho de nuestro cuerpo. Y el hemisferio derecho es el que domina el lado izquierdo de nuestro cuerpo. O sea, los nervios están entrecruzados. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros recibimos un estímulo en el cordón? Resulta que nosotros recibimos acá, tocamos algo caliente y sacamos la mano inmediatamente. En ese momento se produjo el autorreflejo. Sin embargo, el cordón medular dejó pasar ese estímulo. Y cuando llega a la zona somática, la zona del movimiento, entonces es cuando nosotros percibimos qué es lo que nos pasó. Pero nosotros ya protegimos nuestra mano. Por eso les decía que el ser humano nace con muchos reflejos, porque eso es lo que nos permite sobrevivir. El autorreflejo, la misma cosa. Yo retiro la mano
como una conducta de protección. Y después voy a interpretar por qué yo retiré la mano. Después voy a ver la piel quemada, pero en ese momento yo ya me protegí, el cuerpo se protegió solo y retiró la mano. ¿Es claro hasta ahí? ¿Es claro o no? Sí, profe. Bueno, cuando un estímulo llega al cordón y este estímulo es transmitido hacia un centro nervioso, sí o sí va a pasar por el sistema límbico. ¿Y qué pasa cuando atraviesa el sistema límbico? Ese estímulo va a tener una carga afectiva. ¿Me va a gustar o no me va a gustar? ¿Me va a resultar agradable o me va a resultar desagradable? Y de acuerdo con la sensación que me produzca, si es agradable o desagradable, yo le voy a dar una interpretación en el neocórtex. El cerebro realiza muchísimas actividades al mismo tiempo para poder llevar a cabo una conducta. No es que se debe solamente a un órgano. Por lo tanto, yo le veo a una persona, esa persona me agrada, yo le he visto a la persona, me agradó la persona al pasar este estímulo por el sistema límbico, ya me agradó. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo una actitud positiva. ¿Por qué yo tengo una actitud positiva? ¿Por qué yo me sonrío? ¿Por qué estoy predispuesta favorablemente a esa persona? Porque cuando se dio esta sensación agradable o esta carga afectiva agradable, enseguida se activó un sistema dopaminérgico. Y el sistema dopaminérgico es el que produce placer. Entonces, yo tengo un lenguaje corporal que me va a producir esta sensación. Voy a sonreír, voy a sentirme bien, etcétera, etcétera. Ese es el sistema dopaminérgico, esa es la dopamina. Y ese es el mismo asiento, por ejemplo, de las adicciones. Cuando a alguien le produce placer una cosa y se vuelve como una adicción, entonces yo necesito más y más de eso que me produce placer para estar bien. Y las adicciones pueden ser a muchísimas cosas. No solamente a sustancias, pueden ser a conductas, pueden ser a sensaciones. No solamente es algo que nosotros vamos a meter a nuestro cuerpo como una materia, algo así como el alcohol, el cigarrillo o las sustancias psicoactivas. Ahora, cuando este estímulo, la persona a quien le veo, no me cae en gracia, sigue el mismo patrón, pero a la inversa. Entonces, a mí me produce un malestar. Si ese malestar es intenso, como un enojo, una rabia, una ira o un miedo, entonces mi cuerpo se va a defender y va a generar la adrenalina como vimos en la clase pasada. Si no llega a tanto, no me va a generar adrenalina, pero sí me va a producir un rechazo hacia esa persona y eso se va a notar en el lenguaje corporal.
Mismo, cuando nosotros estamos hablando en un tono amistoso con alguien y nosotros tenemos ese conocimiento para leer el lenguaje corporal, uno enseguida se da cuenta si al interlocutor le está interesando o no lo que estamos hablando. Porque las respuestas somáticas, el lenguaje del cuerpo nos indica que está actuando de una manera o de otra. ¿Hasta acá todo bien? Una pregunta, profe. Sí. Sí, profe, no sé cómo exactamente voy a explicar lo que quiero preguntar, pero usted dijo que cuando algo me agrada o algo me desagrada, eso se nota. Pero, ¿cómo hace el cerebro para que cuando algo que no me agrada o igual algo que me agrada, yo no necesito o no quiero que se vea? O sea, ¿cuál es el proceso que hace el cerebro para demostrar corporalmente lo contrario de lo que realmente estoy sintiendo o percibiendo? Si vos podrías inhibir lo que te está ordenando tu cerebro, vos Sí. podés fingir en ciertas cosas, pero no vas a poder fingir en todas las cosas. Profe, ya. por eso es que nace la frustración, ¿verdad? ¿Perdón? Que por eso se puede dar la frustración. La frustración siempre conlleva un no alcanzar una meta. Vos te pones una meta, un objetivo, y cuando no logras eso que te propusiste, siempre te vas a frustrar. Sí, pero es que, por ejemplo, pues hay personas que no aceptan su sexualidad y por ese Perdón, no te escuché bien. que hay personas que no aceptan, por ejemplo, su sexualidad y por ende, Sí, tipo, tratan de oprimir esas conductas y no se aceptan. Y sí, prácticamente vienen renegados o frustrados. sí. Y eso genera la neurosis, porque cuanto más lejos está tu yo real de tu yo ideal, más grande es tu neurosis. Si vos, por ejemplo, querés ser de una manera y sos de otra o te ves de otra manera, entonces ahí es cuando se produce una brecha muy grande que conduce a la neurosis. Y la frustración, hay gente que tiene muy baja tolerancia a la frustración. Quiere algo y quiere ya y ya y ya le tenés que dar. Esa, por ejemplo, es una persona sumamente inmadura, porque nosotros con el tiempo aprendemos que no todo lo que queremos vamos a tener, pero que si esperamos, trabajamos, vamos a tener. Pero la gente que quiere satisfacción inmediata es como las criaturas. Las criaturas tienen muy baja tolerancia a la frustración. Un bebé quiere la leche y no te va a esperar. No va a decir, mi mami está durmiendo, yo voy a esperar la mañana. Le va a hacer levantar a la mamá cada 2 horas. Entonces no puede tener frustración. Cuanto menos nos frustremos siendo adultos, eso es un indicador de más inmadurez. No sé si contesté. Sí, profe. Bueno, ahora ya no sé dónde me quedé. Díganme, por favor, dónde me quedé. Les pregunté si estaba todo claro. Se quedó en el punto donde el malestar que uno siente Sí, es como que una amenaza para el cuerpo y esto se defiende produciendo la adrenalina. sí, eso ya fue hace rato, pero Andrea pues me preguntó algo. No sé si le respondí. Sí le respondió, profe. Ah, bueno, listo. Perfectamente respondido, profe. Excelente, gracias. ¿Cómo llegan los estímulos una vez que son tras la percepción y la sensación? Sí, antes de pasar le voy a explicar. Resulta que se prende la luz. Cuando yo estoy en la oscuridad, se prende la luz y eso es una sensación. Se prendió la luz
llegó ese estímulo luminoso a mis pupilas. Ahí se produjo una sensación. Esa sensación, ese estímulo luminoso es traducido a un lenguaje que mi cuerpo va a entender. Y ahí se produce la transducción. Entonces, es llevado por el axón, que después voy a explicar, es llevado hasta lo que es el centro nervioso, mediante la transducción. ¿Y cómo es llevado? Por los nervios aferentes, o sea que vienen del estímulo al centro nervioso. ¿Y cómo se da la respuesta? Ese encéfalo comienza a interpretar y a darle la respuesta. Y esa respuesta a ese estímulo va a llegar a través de los nervios efectores o eferentes. Los nervios aferentes son los que vienen del exterior hacia adentro y los eferentes son los que van a llevar la respuesta del interior hacia el exterior. Te contesté, Aida. La sensación es cuando el estímulo toca un receptor, ya sea táctil, olfativo, puede ser auditivo, visual. Y cuando ese estímulo es interpretado y se le responde, entonces ahí, cuando se produjo la interpretación, hay una percepción. Y ustedes ya estudiaron seguramente por qué se dan las alucinaciones. Las alucinaciones son percepciones sin objeto. Nadie está ahí, pero yo le veo. Nadie está hablando, pero yo le escucho. Esas son las alucinaciones, que es lo que nosotros vemos en la psicosis. Ahora, ¿cómo se transmiten? ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo se transmiten estos estímulos? Nosotros tenemos lo que es una neurona. Disculpen que dibuje mal, pero es más o menos para hacer entender más. Las neuronas tienen esta forma. Nosotros tenemos billones de neuronas en nuestro sistema nervioso. Se compone de el cuerpo, o soma, axón o cilindro eje, y los telodendrones. Que son estos. El cuerpo o soma es el encargado, es el que tiene todos los corpúsculos y es como la cabeza, como el CPU de todo este sistema. Y todo lo que acá se elabora es transmitido por el axón y se le transmite a la siguiente célula, a la siguiente neurona, a través de los telodendrones.
Una neurona puede tener un axón que mida unos pocos milímetros o puede tener un axón larguísimo, como el que sale de la columna vertebral y llega hasta el pie. Este cuerpo se encuentra dentro del sistema nervioso central, o sea, tenemos dentro de lo que sería el encéfalo y la médula espinal. Y el axón puede llegar a medir más de 1 metro porque este se queda en la columna vertebral, en el sacro, y esto llega hasta las puntas de los dedos del pie. Este axón puede estar mielinizado o no mielinizado. Cuando está mielinizado, se dice que está mielinizado cuando tiene una capa de grasa y esa capa de grasa le da un aspecto grisáceo y se le llama sustancia gris. Cuando no está mielinizado, generalmente es una fibra motora y se le llama sustancia blanca. Ahora, el estímulo, en nuestro sistema nervioso existen millones, billones, hay miles de millones de estas neuronas. Ninguna neurona está unida a la otra, aunque sea un espacio ínfimo queda entre los telodendrones y las dendritas. Y a este espacio que se da entre el final del axón, donde están los telodendrones, y las dendritas del soma o del cuerpo, del cuerpo de la siguiente neurona, se llama sinapsis. A este se le llama sinapsis. El espacio que queda entre una neurona y la otra se llama espacio intersináptico. A esta neurona se le llama presináptica y a esta neurona se le llama postsináptica. ¿Por qué es tan importante esta sinapsis? Porque acá se produce el traslado de la información de una neurona a la otra. ¿Y cómo se produce ese traslado? Mediante los neurotransmisores. ¿Y dónde se encuentran los neurotransmisores? Se encuentran en unas vesículas que están en el extremo de los telodendrones. Son vesículas sinápticas. En las vesículas presinápticas, en estas que están acá, se producen, se almacenan, se guardan los neurotransmisores. Cada una de esas vesículas se encargan de producir un tipo específico de neurotransmisores. Y ese neurotransmisor, de acuerdo con el mensaje que está viniendo de este lado, se va a abrir una de las sinapsis para dar salida al neurotransmisor que sea.
puede ser la dopamina, puede ser la serotonina, puede ser la noradrenalina, puede ser la epinefrina, etcétera, etcétera. Cuando se liberaron estos neurotransmisores en este espacio sináptico, estas dendritas del cuerpo de la neurona posterior va a ser la encargada de recibir, de recepcionar a estos neurotransmisores. Así como hay vesículas específicas para cada uno de los neurotransmisores, también hay los receptores específicos. El receptor de la serotonina no va a dejar que entre la dopamina. El receptor de la dopamina no le va a dejar entrar a la serotonina. Es como un rompecabezas. Cada uno se va acoplando al receptor específico. Entonces, este receptor vuelve a mandar el mismo mensaje y así sucesivamente. Ahora, todo esto no está suelto en el espacio. Esto está dentro de un medio acuoso. Si ustedes se acuerdan de su clase de química en el colegio, van a saber que acá hay lo que se llama una densidad que tiene un peso específico, un mol. Y está lleno de elementos químicos. Y esos elementos químicos que están acá son los que le sirven de sostén a todas estas neuronas. Y en este axón, a medida que va pasando el mensaje, se produce lo que se llama la despolarización. Acá afuera hay moléculas de potasio. Y tenemos las moléculas de sodio. Cuando se va despolarizando, el potasio va saliendo, el sodio va entrando. Cuando se repolariza, se vuelve a meter el potasio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entre la despolarización y la polarización hay un tiempo. Y ese tiempo es lo que se llama umbral. Y cada uno tiene un umbral específico. Recién alguien me dijo umbral en el chat. A este se le llama umbral. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este umbral es un umbral específico y se queda despolarizado por un tiempo? Para que este mismo estímulo pueda volver a pasar, se tiene que aumentar la intensidad del estímulo, porque si no, no va a pasar porque está despolarizado. Y a ese tiempo entre la polarización y la despolarización es lo que se le llama umbral. ¿Y cómo se da ese paso? Pueden darse otras sustancias también. Calcio, potasio, sodio. ¿Por qué? Porque a lo largo del axón están como unos lugares en donde se filtran tanto para entrar como para salir. Y a eso se les llama bombas. Bomba de calcio, bomba de sodio, bomba de potasio.
Y a través de ese intercambio es que se van produciendo la entrada y salida a los axones de este elemento, que es un elemento gelatinoso, acuoso, dentro del axón. En el cerebro, todo está demasiado milimétricamente medido. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de la evolución humana, este cerebro se fue plegando. ¿Por qué se fue plegando el cerebro? Porque resulta que cada vez que nosotros aprendemos algo, cada vez que nosotros desarrollamos una habilidad, cada vez que nosotros adquirimos un conocimiento, se va dando lo que se llama una nueva conexión sináptica. Y cada una de estas dendritas tiene la capacidad de formar miles de uniones nuevas. Imagínense que nosotros tenemos billones de neuronas. Cada neurona tiene muchísimas dendritas. Cada dendrita tiene la capacidad de formar miles de conexiones nuevas. Cuando se produce una nueva conexión sináptica, esto se unió con la dendrita de otra neurona. En este punto se quedó grabado un nuevo conocimiento. Cuando nosotros los psicólogos trabajamos con nuestro cliente, esto es lo que hacemos. Cuando nuestro cliente o nuestro paciente puede darse cuenta de algo, puede hacer insight, se produce una reestructuración cerebral. Entonces, eso es lo que nos sirve a nosotros de base para fundamentar el por qué el cerebro humano es el único que se encuentra plegado. Nuestro cerebro muestra unos pliegues que si nosotros vemos de costado, se ve más o menos así. Y esto se fue dando porque el ser humano comenzó a aprender y a desarrollar muchísimo su cerebro. Y llegó un momento que este cerebro se expandió mucho y ya no podía entrar dentro de esa cavidad ósea. Por lo tanto, se tuvo que tomar la forma y se fue plegando. Por eso nuestro cerebro tiene una forma así como toda rugosa. Esos son los pliegues del cerebro. Y entonces ya saben que se fue dando de esta manera porque con cada una de estas nuevas conexiones se fue ampliando la superficie neocortical. Y esto hizo entonces que la superficie aumente. Pero como no podíamos nosotros tener una cabeza más grande que no vamos a poder mantenernos en pie, entonces se fue plegando para poder amoldarse a esa caja ósea que se llama cráneo. Cuando nosotros adquirimos una nueva habilidad o un nuevo conocimiento, entonces se forman unas nuevas conexiones sinápticas. Y este es nuestro trabajo dentro de la psicoterapia. Ayudarle a la persona proveyéndole unas nuevas alternativas
que va a poder asumir o que va a poder poner en práctica, y lo que le dé resultado va a seguir haciendo. Lo que no le dé resultado va a desechar. Por lo tanto, se produce una reestructuración, una reingeniería cerebral. Ese es nuestro trabajo en la psicoterapia. Ayudarle a la persona a que vea sus nuevos recursos, que opte por nuevas alternativas, que ponga en práctica, que sea un ingeniero de su propia vida, un arquitecto de su propia vida, de su cerebro. Ahora, otra cosa más. Cuando nosotros hablamos del cerebro triuno, decíamos que tenemos 3 niveles cerebrales. Tenemos el reptiliano, tenemos el límbico y tenemos el neocórtex. Una persona que actúe de una manera como muy básica, como muy elemental, es una persona que está trabajando a un nivel o está pensando a un nivel reptiliano. El cerebro reptiliano es el asiento de todo lo que es posesividad, territorialidad. Ejemplo, una persona fanática está actuando a un nivel de pensamiento reptiliano. Una persona, por ejemplo, celosa, posesiva, está actuando a un nivel reptiliano. Y ese también es nuestro desafío en la psicoterapia, hacer que ese pensamiento vaya evolucionando. La persona que trabaja un nivel límbico es una persona muy reactiva, es una persona muy impulsiva. No se toma el tiempo de reflexionar. Entonces actúa a impulso. Lo primero que le viene es una reactividad que tiene a un estímulo y actúa de acuerdo con lo primero que le viene a la cabeza. Por eso es una persona muy impulsiva, muy emocional. Sin embargo, en el neocórtex tenemos todos los centros cerebrales que nos permiten tomarnos el tiempo, analizar, sintetizar y darle respuesta. Pero para eso nosotros tenemos que tener esa suficiente capacidad de autorregulación emocional, de control emocional, para poder dar una respuesta afectiva, correcta, apropiada. ¿Cómo estamos hasta ahí? Excelente, profe. Bueno, espero que todos vayan entendiendo. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una lesión cerebral? ¿Qué pasa en el cerebro? Resulta que, vamos a suponer, puedo borrar esto, ¿verdad? Sí, profe. Cuando nosotros tenemos una lesión cerebral, vamos a suponer, alguien tuvo un accidente de moto. Generalmente lo primero que golpean es su cabeza. Cuando se produce un traumatismo cráneoencefálico, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Ustedes vieron que las neuronas están sostenidas en un medio acuoso formado por las glías. Entonces, en el hemisferio derecho, vamos a ponerle que en el parietal derecho, acá, sufrió un golpe. Entonces, ¿qué pasó? Al golpearse acá, se produce una inflamación.
cuando hay una inflamación, hay una edematización, o sea, se hincha. Entonces, esta persona generalmente queda inconsciente. Ahora, hay veces que no queda inconsciente, pero queda con mucho dolor porque hay demasiada presión dentro del cerebro, por lo que juntó líquido y se inflamó. Entonces hay un edema, una hinchazón. Y como es tan doloroso, muchas veces los médicos deciden inducirle al coma. O sea, le tienen ahí en un estado comatoso, pero inducido por fármacos. Pasa un tiempo con las medicaciones que se le da y todo eso. A lo mejor acá hay un coágulo de sangre. Hay veces que este coágulo de sangre se comienza a dispersar, a desintegrar. Y entonces las microglias hacen su trabajo, comienzan a limpiar el lugar, comienzan a fagocitar los coágulos de sangre, lo mismo que pasa, por ejemplo, si hay un accidente cerebrovascular en el que hay una rotura de algún capilar o de algún vaso. Entonces comienza a fagocitar, a ser fagocitado por las microglias. Pasado un tiempo, esta persona se despierta y recién en ese momento, cuando se despierta y cuando esto volvió a tener un tamaño relativamente normal, se puede evaluar las secuelas de este accidente. En nuestro cerebro, nosotros tenemos esos pliegues normales que vimos, ¿verdad? Y tenemos también unos pliegues mucho más profundos, unos cortes más profundos que se llaman surcos. Este surco se llama surco de Rolando y toda esta zona es una zona motora. Vamos a suponer que esta persona hay tres métodos para poder evacuar esto. Y eso es lo que los neurólogos van a evaluar. Hay veces que se reabsorbe solo, hay veces que se dispersa con medicamentos y hay veces que solamente hay que hacer algún procedimiento más invasivo como un drenaje o como una cirugía para sacar eso. Vamos a suponer que esta persona se quedó con esta secuela en esta zona. Allí es donde ellos van a comenzar a evaluar el daño que va a quedar. Si se produjo en el hemisferio derecho, a lo mejor va a afectar la motricidad de esa persona, pero en el lado izquierdo. A lo mejor no puede mover los brazos, las manos, los dedos, los pies, las piernas, algo que sea de movimiento voluntario. O también los ojos. Y si se produce en el hemisferio izquierdo, probablemente las secuelas se van a dar en el lado derecho del cuerpo. Esas son las secuelas que queda después de este accidente. Después tenemos el surco de Silvio y el surco perpendicular que vamos a ver la próxima vez. Esta es la zona motriz. Si se da en esta zona temporal, probablemente va a quedar alguna secuela en el sentido auditivo. Si estamos hablando de esta parte del occipital, probablemente las secuelas van a ser a nivel ocular o visual. Y si se da en esta zona de la frontal, del lóbulo frontal, probablemente puede afectar el habla,
ya sea expresivo o comprensivo, o también puede afectar el pensamiento. Por eso es muy importante, esto es campo de estudio de la neuropsicología. Entonces los neuropsicólogos son los que a través de la evaluación clínica y de la aplicación de pruebas neuropsicológicas van a determinar dónde está el daño, y ellos son los que van a informarle al neurólogo hacia dónde tiene que ir dirigiendo también sus pesquisas, su exploración. ¿Se entiende? Profe, Sí. disculpa, ¿me puedes repetir otra vez la parte ocular o visual? ¿Dijiste occipital o parietal? No, occipital. La parietal es la zona motora y la temporal es auditiva. Y la zona frontal es todo lo que involucra el lenguaje. Puede quedar, por ejemplo, con un problema que no puede hablar o que no puede expresarse. A eso se le llama afasia. La afasia puede ser de comprensión o de expresión. De comprensión es cuando nosotros escuchamos perfectamente lo que nos están diciendo, pero resulta que nosotros no podemos interpretar. O yo interpreto perfectamente, pero no sé dar la respuesta. Esa es una afasia de expresión. O sea, yo entiendo lo que me dicen, pero mi respuesta es totalmente incoherente al estímulo que yo estoy recibiendo. Por ejemplo, una afasia motora puede ser que yo no pueda vestirme, por ejemplo. Yo tengo todos los miembros bien, pueden cumplir, puedo mover a voluntad, pero resulta que me voy a poner una camisa y no sé cómo ponerme. O me voy a poner un pantalón y no sé cómo meter dentro de cómo vestir correctamente. O por ejemplo, cosas muy, muy fáciles, como decir chao. Eso es lo primero que se pierde en una afasia motora. Ahora, se puede dar también una afasia por cualquiera de estos accidentes cerebrovasculares. Puede ser una isquemia, puede ser un aneurisma, puede ser un derrame, lo que sea acá, un evento que involucre a algo acá, les puede producir una afasia o una apraxia, cuando nosotros no sabemos cómo hacer lo que sabíamos hacer o no reconocemos. Entonces hay una agnosia cuando yo no puedo reconocer. Yo veo, por ejemplo, esto y no entiendo lo que es, no puedo interpretar. Esa es una agnosia. Todo eso es campo de la neuropsicología. Entonces ellos hablan mucho de todas estas, en sus informes, ustedes siempre van a encontrar que hablan con estos términos. Y ellos son los que pasan el informe a los neurólogos y le van orientando hacia dónde puede estar en la zona dañada, dependiendo de la manifestación de ese daño. ¿Alguna pregunta? Sí. La zona parietal estaba hacia el surco de Rolando, ¿verdad? Sí, acá. Se le llama zona rolándica. Y la zona, como les dije, la primera zona que se va intoxicando es la frontal. Por eso que cuando comenzamos a tomar el alcohol, comienza a subir la intoxicación por la frontal.
Y después ya hablamos todo de balde. Se pierde el control voluntario a medida que sube la intoxicación. Y después cuando llega a la zona rolándica, ya no podemos mantener la marcha recta. Ya no podemos mantenernos, por ejemplo, en una pierna, porque esta zona ya está toda contaminada. Y a medida que avanza, cuando ya el cerebro se intoxicó totalmente, es cuando nosotros llegamos a un estado de inconsciencia y se produce lo que se llama un coma alcohólico. Por ejemplo, si alguien llega en este estado si llega en este estado a un hospital con una lesión grave, se le opera nomás ya sin anestesia. Porque si le pones anestesia con ese cerebro alcoholizado, le puede dejar en coma. Hay veces que se les cose, vienen con lesiones así abiertas y se les cose nomás ya sin anestesiar, porque le pueden producir más daño. O si no, directamente le estabilizan, dejan que el alcohol, si es que puede esperar, se le deja que el alcohol se excrete de su cuerpo y después se le somete a una cirugía. Porque los dos son psicoactivos, pues el alcohol y la anestesia. Profe, antes de terminar la clase, ¿será que podés explicar de nuevo el tema del trabajo práctico? Porque vez pasada estaban muy pocas personas conectadas por el tema de la falta de energía eléctrica. El tema de que vos querés que se envíe ¿cómo sería? Un borrador del anteproyecto del trabajo práctico. ¿Será que podrías repetir otra vez ahora para los que están presentes? Sí, cómo no. Ustedes tienen que hacer un anteproyecto y tienen que empezar con el problema de investigación. Tienen que tienen que formular su problema de investigación. Para que haya un problema de investigación, ustedes tienen que conocer el tema, porque no puede haber un problema si ustedes no conocen. Un problema siempre tiene que tener una relación entre dos variables. Mi problema no puede ser, por ejemplo, ¿qué es el sistema nervioso central? Ese no puede ser un problema de investigación, porque ese es algo que yo desconozco, pero no está desconocido ese tema. Entonces, que yo no sepa no quiere decir que sea tema de investigación. Pero sí, por ejemplo, yo puedo investigar cómo reacciona el sistema nervioso, cómo afecta la depresión infantil en el rendimiento escolar, cuáles son las consecuencias de la violencia en la atención del niño. Un problema de investigación. El problema de investigación siempre o casi siempre se formula dentro de signos de interrogación. A veces no van dentro de signos de interrogación, pero se enuncia de una forma en que precise una aclaración o una respuesta. Después, yo tengo que plantear mis objetivos. ¿Cuáles van a ser mis objetivos? Todos los que apunten a responderle a ese problema. Esos son los objetivos. Y tenemos un objetivo general y los específicos pueden ser varios. El objetivo general le tiene que responder directamente al problema. Por ejemplo, ¿cómo afecta
esto que estamos, el confinamiento al rendimiento escolar de los niños del primer ciclo. Entonces, el objetivo general siempre va a ser relacionado o respondiendo a esa pregunta. Definir, determinar, analizar las consecuencias del confinamiento en el rendimiento escolar de niños de primer ciclo. Y los específicos van a ser esos pequeños pasos que ustedes van a ir pasando para poder llegar al objetivo general. Entonces, el objetivo general siempre tiene que estar formulado con un verbo, con un infinitivo que sea mucho más global que los específicos. Por ejemplo, yo no puedo determinar mi objetivo general, determinar la relación entre el confinamiento y el rendimiento escolar de los niños y después en mi objetivo específico poner a analizar tal cosa. No puedo, porque analizar es un verbo mucho más abarcativo que determinar. Puedo poner analizar la relación entre las variables de tal cosa, o de las consecuencias del confinamiento en los niños, bla, 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 y determinar pongo porque es un verbo de menor rango. Después si quiero, puedo fundamentar de dónde nace mi problema. Eso es como una introducción, como un resumen, y no tiene que tener más de 150 palabras. Y ahí cuando alguien lea la fundamentación, tiene que tener idea acabada de qué se trata el trabajo. Vamos a suponer yo abro una de las tesinas ahí en la biblioteca porque estoy queriendo trabajar un tema. Y cuando yo abro, voy a leer la fundamentación o el resumen. Y ahí yo ya voy a saber si voy a seguir leyendo o voy a dejar esa tesina, porque así de acabado tiene que ser. Después viene nuestro problema, después vienen los objetivos y después vienen nuestras variables. ¿Cuáles son las variables? Tiene que haber variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes son las variables experimentales. Son las variables que yo puedo manipular. Y las dependientes son las variables que tienen que resultar como consecuencia de la manipulación de las independientes. Las variables extrañas no podemos controlar del todo, pero tenemos que tratar de minimizar en lo posible. Después nosotros tenemos que hacer, por supuesto, un marco teórico, va a ir en el primer punto, y en el segundo nuestro marco metodológico. Y ahí nosotros tenemos que hacer un análisis. Y el análisis ustedes van a hacer de acuerdo con los datos que obtuvieron. Perdón, me pasé la hipótesis. La hipótesis es un supuesto que ustedes creen que se está dando. Por ejemplo, la pandemia afecta a los niños de tal cosa, porque en su edad se necesita, estar en contacto con sus pares. Entonces, Profe, sí. ¿en base a qué vamos a elegir los temas? O sea, ¿hay algún listado? Nosotros más elegimos en base a qué. Yo la vez pasada les dije que ustedes pueden elegir un sinfín de temas, siempre y cuando que expliquen su correlato biológico, que tiene que tener un enfoque preventivo, y sí, Aida, se puede hacer individual.
que se haga con un enfoque preventivo y que se haga también de una manera como comunitaria, que se pueda generalizar, que nosotros podamos llegar a más gente. Podemos hablar de la violencia, del maltrato, del abuso, de la depresión, de los trastornos de ansiedad, del trastorno de déficit atencional. Podemos hablar, por ejemplo, del aprendizaje. Podemos hablar de las neurosis, de la psicosis, algo que a ustedes les guste. Y ese tema de vuelta pueden aplicar, por ejemplo, voy a hablar de la influencia de la violencia intrafamiliar en los adolescentes. Voy a hablar de la violencia intrafamiliar en las amas de casa o en las madres. Voy a hablar de la violencia, porque generalmente se da de los varones a las mujeres. Hay también mujeres violentas, pero son menos. Hablar, por ejemplo, de la depresión, pueden hablar de la depresión postparto, pueden hablar de la depresión infantil, de la influencia de la depresión en el aprendizaje, pueden hablar de la depresión en la tercera edad, relacionar la depresión con los intentos de suicidio, cosas como eso. El trastorno de déficit atencional, por ejemplo. Cómo se relaciona con el aprendizaje. Todas esas cosas ustedes pueden tomar como tema. Ahora, voy otra vez a lo que estaba diciendo. Cuando hablamos de análisis, nosotros estamos hablando de analizar los datos que nosotros encontramos. Es decir, yo encontré que el 50% de los niños deprimidos, tal cosa. Yo encontré que en mi trabajo bibliográfico y de campo, encontré que el 80% de los niños deprimidos bajaron su rendimiento escolar. Eso, todo lo que ustedes obtuvieron en su trabajo pasan al análisis. Ustedes analizan de acuerdo con lo que obtuvieron y después sacan sus conclusiones. Yo pienso que los niños que se ven afectados por tal cosa es por tal cosa, ¿verdad? Esa es la conclusión de ustedes. Y después hacen sus recomendaciones. Las recomendaciones, por ejemplo, enseñarles a los niños cómo identificar las emociones. Enseñarles a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar cómo identificar cuando están siendo maltratadas. Porque aunque ustedes no crean, las mujeres no se dan cuenta que están siendo victimizadas. Al contrario, te vienen muy culpógenas porque asumen que ellas son las responsables de ese maltrato. Cuando ustedes vayan haciendo su investigación bibliográfica, se van a ir dando cuenta de que van a haber muchos temas que les interesen, pero que sale un poquitito de la idea central de su experimento. Entonces, ustedes tienen que tener un cuadernito donde vayan anotando. Mira qué interesante, yo estoy hablando de la depresión versus el aprendizaje infantil, pero encontré que la depresión produce tal cosa. Anoto para una próxima investigación, porque si no me voy a liar con muchas cosas y no voy a poder concluir. Porque acuérdense que estamos haciendo un ensayo para la tesina. O sea, ustedes se tienen que enfocar en demostrar la relación que se da entre las dos variables que ustedes están viendo. Nada más que eso. No se quieran poner demasiadas cositas encima porque les va a confundir y no van a tener claridad en su trabajo. Por ejemplo, la gente conoce las reglas de tránsito, conoce cuáles son las normas para manejar una moto.
Entonces, si todo el mundo está hablando, todos saben, a todo el mundo se les dice, se les multa, ¿qué es lo que hace que se mantenga un número alto de accidentes? Esa es mi pregunta de investigación. ¿Dónde me voy a ir a investigar? Y me voy a ir a investigar en un lugar donde haya, yo miro que en el estacionamiento hay muchísimas motos. Entonces yo ahí me voy a ir a pedir permiso y voy a entrar a trabajar, porque ahí es donde tengo más posibilidad de obtener mis datos. Si yo quiero hablar de un embarazo precoz o de un embarazo no deseado, por ejemplo, o en adolescentes, y me voy a ir a una clínica donde haya ginecología infanto-juvenil. Yo quiero hablar de cómo afecta el cáncer en el estado de ánimo. Y me voy a ir a un lugar donde haya oncología. O sea, yo voy a definir mi campo de estudio de acuerdo con mi problema de estudio. Voy a buscar un lugar donde voy a obtener la mayor cantidad posible de participantes y voy a poder tener más acceso a los datos. A eso se refiere. Y siempre, si ustedes van a ir a trabajar en un lugar, siempre dejen algo a cambio del permiso que se les da. Ejemplo, van a trabajar con docentes que estamos todos estresados porque este tema de la enseñanza virtual duplica el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos estresados. Muy bien, vamos a contactar con esas docentes y vamos a trabajar con ellas. Ellas nos dan los datos para analizar para nuestro trabajo, pero a cambio nosotros les devolvemos el resultado de su cuestionario y le damos recomendaciones. Esto es lo que pasa. Esto te va a servir para relajarte. Le damos algo a cambio. Porque si no, pues lo que pasa es que si nosotros no hacemos eso, le cerramos las puertas a los que vienen. Antes, cuando íbamos a una clase presencial, nosotros vamos a una escuela y después salimos, les damos las gracias y no les damos más que las gracias y nunca le dimos una respuesta. Lo más probable es que después no les permitan más a otros grupos que vienen después de ustedes para que entren a hacer su trabajo. Entonces, ese es el lineamiento. Ustedes me mandan eso, yo les corrijo, les vuelvo a mandar y con ese corregido ustedes ya hacen su proyecto y ya le ponen la calendarización. O sea, pónganle que ponen el 10 de octubre, elección del tema. El 20 de octubre, presentación del anteproyecto. El tanto de octubre voy a hacer mi trabajo de campo. El tanto de noviembre voy a presentar mi trabajo. Cosas como eso. ¿Alguna pregunta? Yo les voy a alzar en la plataforma todo un modelo para que ustedes puedan completar. Además, ahora... ¿Sí? Sí, Francis. Profesor, yo quisiera saber, ¿existe un tiempo límite para la presentación del trabajo? Sí, mañana les voy a alzar todo. Quiero terminar nomás la segunda unidad porque es demasiado larga de investigación. Y ahí yo les voy a alzar un formato que pueden usar como proyecto y las fechas. Gracias, profe. De nada. Profe, Sí. una consulta. Los materiales de la clase que estuvimos dando hoy, ¿eso vas a subir también a la plataforma? Sí, porque esa es parte de la unidad 6. Bueno, genial, profe. La unidad 6 es el estrés.
Por lo que pasa es que nosotros la vez pasada hicimos una introducción al estrés, pero no podemos entender pues si no conocemos las estructuras. Sí, profe, entiendo. Así es. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pónganme en el chat su nombre y pongan presente para que eso después yo pueda ver. Ya les dije por qué necesito, aunque no sea obligatorio, para mí es importante, porque así yo puedo también ver si es que tengo que cambiar algo para aclarar más y para poder llegar mejor a los estudiantes. Profe, ¿qué unidad ya estamos ahora? La sexta. Tan Estamos rápido, Dios mío. sí, en el estrés. Por eso Bueno, les dije que hasta acá nomás nosotros vamos a llegar. ¿Por qué? Porque después ya nos sobran 3 unidades nomás. Y si avanzamos más, ya no vamos a tener nada nuevo para el examen final. profe, cualquier cosita, si por ahí volvés a tener problema con tu clave, pásame Sí. nomás por WhatsApp o por correo, así yo les paso los materiales a los compas. Bueno, muchas gracias. Hoy me emocioné demasiado que ya me habilitaron que alcé en Rochard el de psicohigiene. Así que voy Sí, a al arreglar. revés. Sí, mañana voy a arreglar eso. Así que Dale, me emocioné mucho y ya cometí error. Tranqui, profe, suele pasar. Bueno, no, lo no importante, vemos lo importante es que ya recuperaste tu aula virtual, entonces a cargarlo ya, profe. ahí ya les voy a cargar. Entonces nos vemos el lunes Sí, a el las, lunes para recuperar. a las 6 de la tarde. ¿O Sí, quieren? No profe. puede ser más tarde, profe. Y yo no tengo problema, dependo de ustedes nomás. Puede ser a las 7 también. Yo creo, Yo profe, llego a podemos hacer una votación en el grupo 6:45. y luego te avisamos si no tenés Ustedes problema. pónganse de acuerdo y me avisan. Yo no tengo problema, me adecuo a ustedes. Bueno, profe. Gracias, Me profe. avisan nomás para poder trabajar con los protocolos, ¿sí? Bueno, hasta el lunes entonces. Dale, profe. Gracias, profe. Buenas Hasta noches. Chao, luego. profe, gracias. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. Chao, profe.